La clase de esta noche, hermana Geomer, buenas noches. Bueno, hoy vamos a empezar a mirar, venimos viendo el modelo, que la iglesia fue profetizada desde la antigüedad, todo eso, pero hoy vamos a empezar a ver lo que nos identifica como cristianos. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué se necesita para ser un ser humano? Un ser humano. Bien. Nos las puso difícil, ¿no? Pues ser procreado. Muy bien. Claro. Es así de sencillo. Padres humanos. Es así de sencillo. Claro que lo hagan a uno. Para ser un ser humano se necesita nacer. ADN de ser humano. Pero para no, el ADN lo vamos adquiriendo, pero en sí, o nacemos con él, pues, pero para ser un ser humano necesitamos nacer, ¿cierto? De hecho, en nuestra sociedad existen algunas dualidades y algunas incongruencias en algunas partes, porque al menos yo sé que en la Unión de Estados Americanos, en algunos estados es legítimo abortar. La mujer puede tomar la decisión de abortar, ¿cierto? Ahora, lo más paradójico es que en esos mismos estados, cuando asesinan a una mujer que estaba en embarazo, al homicida le cobran doble homicidio. Entonces, ahí me pierdo, porque no entiendo cómo es que en el primer caso no es homicidio, pero en el segundo caso sí es doble homicidio. O sea, cuando la mujer decide quitarle la vida al bebé, no hay problema. Pero cuando otra persona le quita la vida a la mujer y por ende fallece el bebé, entonces ahí sí hay problema. Eso es un lío ahí entre ellos. Para mí no. Para Dios, en la Biblia está prohibido asesinar. Y por lo que vemos en el libro de Job, el feto tiene vida. Porque Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando soplé aliento de vida cuando estabas en el vientre de tu madre? ¿Sí? O sea, que ya había vida. Pero para nosotros poder ser humanos, necesitamos nacer. Ahora, para nosotros ser del cielo, ¿qué necesitamos? Nacer otra vez. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Muy bien. Y aquí es donde vamos a empezar a ver el ADN. Ojo, yo la semana pasada les venía hablando del nuevo nacimiento, y yo les preguntaba, la semana pasada les hice una pregunta, les dije, bueno, ¿qué pasa si viene una persona que dice que fue bautizada, bueno, está segura que fue bautizada con el propósito bíblico? Tendríamos que bautizarlo de nuevo en nuestra congregación. Algunos dijeron que sí, algunos dijeron que no. Sin embargo, pues no es necesario. Es algo que la persona tiene que tener claro. O sea, impedir el agua o quitar el agua es muy delicado. ¿Por qué razón? Porque es que estamos hablando de la salvación. Vamos a concluir esta parte del ADN de cómo empezamos a ser discípulos del Señor, diciendo, sin bautismo no hay salvación. No es posible que haya salvación sin pasar por el bautismo, con el propósito que Dios tiene en el bautismo. Entonces nosotros tenemos que tener eso muy pendiente, porque es en el bautismo donde nosotros nacemos espiritualmente hablando. Pero entonces, bueno, vamos a mirar acá. Esta. Listo. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Cierto que sí? Sí. No tenemos problemas, sino cuando el computador lo toca ya mañana. Hermana Angie levantó la mano, déjeme saber. Pero abre el micrófono. Sí, era un pregunta o comentario o anécdota. Esa, por decir, si ya fue una persona bautizada en agua, viene de otra secta, Denominación. otra denominación. Y ella se da cuenta de que no estaba adorando a Dios como debía, como lo dice el manual de instrucción. Y ella
quiere ser bautizada en la iglesia de Cristo. A ella se le bautizó en la iglesia de Cristo, sí se le bautizó. Porque sí decía ella que ella en lo que creía que se debería hacer no era lo correcto, que ella no había visto en la Biblia o no le habían explicado, y que a lo mejor también ella había sentido como un momento de emoción en aquella ocasión. Entonces la pregunta exacta es, una persona que ha sido bautizada en agua ya no requiere de otro bautismo, simplemente es el cambiar la forma de adorar a Dios si ella se da cuenta que está equivocada, como lo hacía. Bueno, lo que pasa es que, a ver, no solamente se tiene que, el requisito para pertenecer o para ser añadido a la iglesia es nacer de nuevo. Si yo, voy a poner un ejemplo acá, el hermano Daniela John. El hermano Daniela John por mucho tiempo venía sirviendo al Señor, todo eso. Espera, Néstor, espera. Hoy justo quiero pasar un pequeño video. Disculpa que te interrumpa, pero creo que es bueno que lo veamos y lo analicemos porque ahí vamos a entender algunas cosas. ¿Me permites pasarlo? Son como 30 segundos nada más, porque de ahí quiero hacer una pregunta con respecto a eso y guiamos con respecto a eso. Ok, dale. Ya lo voy a poner porque verdaderamente creo que es justo para que la hermana lo termine de entender bien. Ya, un momentito. Oh, está en otra pantalla. Ya vaya. Un segundito, por favor. Ok. Daniel, ¿crees con todo tu corazón que Jesucristo es el Hijo? Ya va. Un segundito para ponerlo aquí. Ok, confirme que lo ven. Sí. Sí. Ok. Sí. El bautismo. ¿Crees con todo? ¿Están escuchando o no? No están escuchando, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Ahí va otra vez. Tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí, creo con todo mi corazón. Y hoy lo aceptas como el Señor de tu vida, Daniel. Lo acepto como el Señor de mi vida. Sí. Amén. Daniel, después de que tú has confesado que Jesús es el Señor, yo te bautizo para el perdón de tus pecados y para que recibas el don del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ok, listo. Eso era todo lo que queríamos ver ahí. Pregunta. ¿Qué hay de malo en este bautismo? Pregunta, hermanos. ¿Qué hay de malo en ese bautismo? Y nada. Y nada. Yo no vi nada malo en el bautismo. Nada. Bueno, no vi. Nada. Sí hubo algo malo. ¿Qué? No lo cometió el pastor. El que cometió algo malo fui yo. Porque yo ahí, en ese momento que yo estaba ahí, yo pensaba que yo había sido salvo cuando yo creí. Y yo pensaba en ese momento, a pesar de las palabras a pesar de que el pastor o el predicador dijo exactamente todo lo que tenía que decir, está correcto todo lo que él dijo, en mi pensamiento, yo me estaba bautizando solo como un acto de fe y de obediencia. Eso es lo que estaba malo en ese bautismo. Pero eso es muy difícil saber. Ah, no, pero es que no. Pero a mí me queda muy a difícil saber. A mí me queda muy difícil saber usted qué estaba pensando para que me pregunte qué había de malo. Correcto, pero el tema no es lo que el pastor diga. El tema es qué es lo que yo estoy sintiendo, qué es lo que yo creo, cuál es mi convicción
Entonces Yo lo usted sí estoy haciendo necesita correctamente. bautizarse. El que no lo hizo Ok. correctamente fui yo. Ujú. Vamos allá. Entonces Vamos allá. no importa lo que el pastor o el predicador diga, Ok. cuando me está bautizando Daniel, y lo bautice. Ajá. Guaira. La persona que bautiza no hace absolutamente nada. No existen unas palabras mágicas, no existe unas palabras que hay que decir, ¿sí? Sí, no hay un Cualquier cosa formato, que no hay se un diga, formato que hay que seguir. exactamente. El bautismo es que no es quien bautiza, es el que se está bautizando. Entonces, a la pregunta de la hermana Angie, bueno, una persona se bautizó en agua, pero no estaba adorando a Dios de la forma correcta. No estaba adorando a Dios de la forma correcta. Entonces, como no estaba adorando a Dios de la forma correcta, viene, porque es un hijo de paz, el Señor lo trae a la congregación a una congregación de la Iglesia de Cristo, y él ve que allí se adora verdad. Entonces él dice, hermano, yo quiero bautizarme. Yo necesito bautizarme. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que preguntar, why? ¿Por qué? ¿Por qué te quieres bautizar? Entonces pueden haber muchas razones. Razón número uno es, bueno, hermano, en todas las congregaciones, en todas las iglesias a las que yo he ido, donde me he empezado a reunir, pues me he bautizado para ser parte de esa congregación. Ah, ok, perfecto. Nosotros no bautizamos para que la gente sea parte de la congregación. Entonces, con esa persona, nosotros lo que hacemos es estudiar el nuevo nacimiento. Porque una persona pudo haber sido bautizada en agua, sin embargo, no estar siendo bautizada con el propósito que es. Son dos cosas totalmente aparte. Una persona se puede bautizar, la palabra griega bautizo, sumergida en agua, pero después de ser salva. Porque fue una persona que en una campaña evangelística, en un servicio dominical, en una predicación que escuchó en la radio, la persona allí hablando dijo, bueno, ahora levanten la mano todos los que quieren ir al cielo, todos los que quieren ser salvos. Ellos levantaron la mano y dijo, yo confié, yo te acepto, Señor Jesús, como mi Señor y mi único Salvador, bla, 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 bla. Y en ese momento fueron salvos, y después un tiempo después se bautizaron, no sé, una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, ¿sí? Esas personas no han nacido en... Esas personas necesitan nacer de nuevo si quieren que el Señor, escuchen bien, si quieren que el Señor las añada a la iglesia. Entonces, ahí está la clave. En Hechos 2:47 nosotros encontramos la clave. Encontramos la clave, ¿por qué? Porque Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Es decir, nosotros predicamos, déjame un segundito, por favor. Entonces, nosotros predicamos el evangelio. Marcos 16, 15 y 16 dice, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, el que cree y sea bautizado será salvo, el que no será condenado. ¿Sí? Sin embargo, nosotros no añadimos a nadie. ¿Por qué razón? Porque es que el bautismo, ese nuevo nacimiento, eso no es, nosotros tenemos un dicho acá en Colombia, no sé si en México lo tienen, que dice, eso es como soplar e inflar botellas. ¿Tienen ustedes ese dicho en México? ¿Soplar e inflar botellas? No, No. no. Ah, no, les faltan dichos. Ah. Ok. Soplar e inflar botellas se supone que es fácil. Las personas que fabrican botellas, porque ellos cogen el cristal caliente con unas, no sé, como con unos tubos, y lo soplan y van formando la botella, el cristal, ¿cierto? Entonces dicen que eso es fácil. Les dice, eso es como soplar e inflar botellas. El bautismo no es como soplar e inflar botellas. El bautismo es donde yo estoy siendo consciente de que estoy naciendo de nuevo. Es donde yo voy a morir a mí mismo para nacer a una vida nueva.
y es en el bautismo donde el Señor me sella con el Espíritu Santo y me añade a su iglesia. Por eso esto es importante, hermanos. Por eso el nuevo nacimiento no es negociable. Ay, hermano, es que, ¿cómo no va a ir esa persona al cielo si esa persona era tan caritativa, tan buena, era tan buena gente? Imposible que Dios no. Es a ver, el asunto es que Dios dio las directrices de lo que hay que hacer para salvarnos e ir al cielo, ¿sí o no? Así es. Ay, hermano, pero si esa persona en su último minuto de vida se arrepintió de todo corazón y llegó a los pies del Señor, ¿por qué queremos buscarle la quinta pata al gato? ¿Por qué queremos buscarle el pelo blanco al gato negro? ¿Sí? Cuando esa persona tuvo muchos días de vida para obedecer al Señor. ¿Sí? Ahora, si el Señor quiere tener misericordia de alguien en esa condición, pues es el Señor. El Señor tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Pero, sin embargo, nosotros no podemos quedarnos ahí tan frescos como, listo. En el último minuto de vida me arrepiento, porque es que, ojo, que ya lo estamos haciendo premeditadamente. Entonces es jugarnos, no estamos jugando la salvación. Es muy importante. Mirar el propósito del bautismo. Si a mí una persona me dice, hermano, no va, yo fui salvo el día que me bauticé, esto y esto. Sin embargo, bueno, Angie, míreme, le va de revés, como en el tenis. Le va a devolver su servicio de revés como en el tenis. ¡Tac! ¿Qué pasa con un hermano? Pues, le ayuda a Lidia y le apoyan a Castro. A ustedes tres. Pues, un hermano X. El hermano Pepito Pérez. Resulta que Pepito Pérez nació en un hogar cristiano. Fue creciendo y en su adolescencia, en una convención de jóvenes, vio que muchos jóvenes se estaban bautizando y él también se bautizó. Fueron pasando los años, Pepito Pérez siguió creciendo y aunque Pepito Pérez nunca se ha ido de la iglesia, llega un momento en el que Pepito Pérez como que empieza a estudiar la palabra, empieza a mirar todo lo que él no ha hecho y lo que el Señor espera de un discípulo. Y Pepito Pérez entiende que aunque él se bautizó, no nació de nuevo. ¿Qué pasa allí? ¿Qué hacemos ahí? Las queremos escuchar. ¿Cierto que las queremos escuchar? Levanten la mano los que las quieran escuchar. Sí, ¿verdad? Bueno, un ejemplo con otro ejemplo. Allá en la colonia occidental pasó eso. El hermano Chuyito García, por muchos años, si el hermano Arango lo conoce, el esposo de la hermana Lupita, Monreal. Por muchos años, el hermano Jesús sirviendo, miembro más o menos activo entre los varones, por muchos años. Yo desde niña hasta, pues ya grande. Y de repente va a haber un bautismo. Y ándale, que era el hermano Chuyito. Y yo, pues, jovencita, yo decía, pues, ¿cómo? Pues, sí, el hermano Chuyito ya andaba aquí sirviendo y todo eso. No, porque el hermano Chuyito dijo que él se había dado cuenta con el pasar de los años y de que ahora que estaba plenamente dedicado a la palabra de Dios, que él se había dado cuenta que lo que estaba haciendo antes como que no era de corazón o no fue por lo que realmente debería haber sido. Y él pidió volver a ser bautizado. No sé si Lidia se acuerda. No, no me acuerdo. Y lo bautizaron otra vez porque él pidió. Y ahí los hermanos explicaron a la iglesia que no podía negarse. ¿Por qué? Porque me imagino que es como algo de la misma situación del hermano Daniel, porque no sabe uno
el pensamiento que estaba pasando por el motivo de él cuando fue bautizado anterior. Ok, hermana, me encanta ese ejemplo. Porque como nosotros tenemos la doctrina verdadera y el bautismo para muchos, yo espero que después de estas secciones donde estamos hablando del bautismo, porque no creo que lo vaya a terminar hoy, eh, nos demos cuenta de que el bautismo no hace parte de la doctrina de la iglesia. Entonces, pero hasta el momento, hasta hoy tenemos que el bautismo hace parte integral de la doctrina de la iglesia de Cristo. Pero ¿qué dice Efesios? ¿Qué dice Pablo cuando le escribe a los Efesios acerca de la unidad de la fe? Y le dice que hay un Señor, una sola fe Y un y un solo bautismo. ¿qué? Bautismo. Entonces, ¿qué pasó ahí con el hermano? ¿Cómo hicimos? ¿Cómo acomodamos Efesios 4 ahí? O le echamos liquid paper a Efesios 4 ahí. ¿Qué hacemos? Pues bueno, yo me imagino que así como dice Efesios que tiene que ser o sea que es un solo bautismo, me imagino que el bautismo que debe de ser a toda conciencia, no equivocado. Y que si por alguna duda él tiene eso, yo pienso y que lo quiere rectificar, se puede hacer. Yo Daniel opino, levantó la mano. bueno, Sí. Déjale ya, Bernie, después de Daniel. Pero ya que vaya el primero, entonces. No, dale, Daniel, dale. Ok. Ahorita lo que dijo la hermana es, si él quiere, no es si él quiere, él debe. Y eso de un solo bautismo es un solo bautismo que es correcto. Porque acuérdense en Efesios 19 del 1 al 5, cuando Pablo se encuentra Hermano, es con los discípulos. imposible. Efesios no tiene Daniel, es 19. imposible. Perdón, Es imposible que haya Efesios 19, 1 al 5, porque Efesios solamente tiene 100 Hechos. capítulos, amigo. Ya me equivoqué, Hechos 19 del 1 al 5, perdón. Estaba pensando en Efesios 2, que era lo que tú estabas hablando. Caraos. Ok. Ahora sí les creemos. En Hechos 19 del 1 al 5, cuando se encontró Pablo con los discípulos, allí le pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dicen, no hemos sabido nada del Espíritu Santo. ¿En qué se bautizaron? Nos bautizamos en el bautismo De Juan. de Juan el Bautista. Bueno, ellos se bautizaron y se volvieron a bautizar en ese momento, cuando se dieron cuenta de que tenían que bautizarse para recibir el don del Espíritu Santo. Ok, Ahí Daniel. no se menciona el perdón de Muy pecados, pero ya está en Hechos 2:38. Muy bien, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que para la gente en el primer siglo era muy común bautizarse. Claro. Por eso Juan bautizaba. Entonces, no aplica tanto el ejemplo. Ahora, nosotros en la actualidad no es común que la gente se bautice. Es común que a la gente la bauticen los católicos bautizan a los niños, ¿no? Pero esas personas no se han bautizado. Pero ¿qué pasa? Les vuelvo y les digo, ¿cómo acomodamos Efesios capítulo 4, versículo 5 allí? Una fe, un bautismo. A ver si Yaferni nos da una luz. Yaferni. pues para mí cuando hace referencia a un bautismo es a una sola forma de hacerlo, no como los católicos que de pronto le echan el agüita al niño o bebé, no, o sea, hay como unos parámetros para uno bautizarse, que es sumergido y en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús, ¿cierto? Entonces es como unos parámetros, no es que, ay, yo me bautizo acá en agüita, en medio chorreadita en la cabeza, y por allá me bautizan. Lo que pasa es que, ya, ahí es una utilización de términos griegos, ¿cierto? Y más adelante vamos a ver que existen 3 términos griegos para la palabra bautismo. Tenemos la transliterada que es baptizo, que significa sumergir, sepultar. Tenemos regazo, que es regar, ¿sí? Y otra que es esparcir,
Sin embargo, vamos a leer Efesios capítulo 4. Me encanta que me sacaron del todo la presentación. Ni por poquito tenía Efesios 4 en la presentación, pero bueno, excelente. Efesios capítulo 4, a partir del versículo 3, dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Entonces, ¿qué hacemos allí? Porque no está diciendo Pablo que hay una única forma de bautizar. Si yo voy al original griego, al texto griego, va a decir ton bautistón, ¿sí? O sea, un bautismo, un único bautismo. La clave acá está en entender lo siguiente. En el idioma original no existen los artículos determinados. Voy a hacer un paréntesis grande acá. ¿Qué es la gran enseñanza de los testigos de Jehová? ¿Qué niegan los testigos de Jehová? La deidad de Jesús. La deidad de Jesús. Y ellos en la traducción del Nuevo Mundo, la traducción de ellos de Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y ellos mismos colocan, y el verbo era un Dios. Un Dios. Un Dios. Y ahí tienen un asterisco y tienen una nota al pie que dice, aparte de todo, ellos mismos se matan en su argumentación. En el original griego no aparece la palabra un. O sea, se lo acabamos de poner nosotros. ¿Sí? Entonces, pero en castellano sí. Ahora, cuando aquí se está hablando de un bautismo, se está hablando de el bautismo que corresponde a la era cristiana. Se está hablando del bautismo del nuevo nacimiento. Se está hablando del bautismo que me lleva a ser discípulo. No está hablando de cantidades. Ahora, esto tampoco es de que cada 8 días nos estemos bautizando porque nos equivocamos. O sea, nosotros no tenemos que estar bautizándonos porque el Señor en el bautismo nos perdona los pecados pasados, los presentes y los futuros. Ahora, como dijo Pablo a los romanos, ¿qué pues haremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Nosotros ya fuimos bautizados. Ahora, si uno de nosotros, cualquiera de nosotros que está acá, que vemos 13 y 9, 12, cualquiera de nosotros, 12 conectados, 12 dispositivos, pero podemos ser 14, 15 con Yaferni, no sé quién más está. Ah, bueno, 16 porque también vi a la hermana María Fernanda, no sé por qué le digo Luisa Fernanda, pero cuando diga Luisa Fernanda, hermana, es usted, tranquilo. No se preocupe. Entonces, cuando nosotros comprendemos si nacimos o no nacimos de nuevo. Yo nací de nuevo el día que me bauticé. Ay, hermano, sí, yo nací de nuevo, pero es que con el pasar de los años, pues yo he cometido muchos pecados. Ah, no, venga. Para eso, la Biblia nos enseña a arrepentirnos. Primera de Juan, el apóstol Juan dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. O sea, el ideal es no pecar. Pero si alguno llega a pecar, recuerde que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, ¿cierto? Ya no tenemos que estarnos bautizando. No saldríamos de las aguas del bautismo, sí. Todos los días. Ay, cada que pequemos, bauticémonos. Todos Quedémonos a vivir días. allá. Se bautizaron por ahí unas 5 veces al día. No. Imagínense. Ahora, eso es a lo que se refiere. El bautismo, hermanos, es tan importante que nosotros no vamos a ver ningún caso de salvación en el libro de los Hechos donde no esté de por medio el bautismo. Y la gran mayoría de ellos lo entendieron que era algo tan vital que lo hicieron así, quickly. Eso fue para allá.
A veces El nosotros, carcelero de Filipo lo hizo a las 2, 3 de la mañana en agua helada. Ujú. Probablemente agua helada. ¿sí? El eunuco El de la reina de eunuco. Candace En un charco. va y él ve el agua y dice, hey, hay agua que impide que yo sea bautizado, amigo, venga, yo no sé usted de dónde salió realmente no tengo muy claro cómo fue que usted llegó aquí. En todo caso, yo tampoco sé cómo se irá a ir ni nada de eso, pero yo no voy a perder esta oportunidad, yo no voy a condenar, que mi alma se condene, y aprovecharon eso. Estamos nosotros en la predicación enfocados en priorizar la necesidad del nuevo nacimiento. Entonces nosotros somos, ay no hermano, pero es que la gente se bautiza por emoción. Ay no, es que la gente, venga. Bájele, no una, bájele por lo menos 3 o 4 marchas, apague el carro y quiere. ¿Quiénes somos nosotros para determinar las intenciones del corazón del otro? ¿Alguno lo puede hacer? Levante la mano el que lo puede hacer. No. Ah, Lidia levantó la mano por allá, yo la vi. No. Todos vimos que levantó la mano. No. La volvió a levantar. Y la volvió a levantar, imagínense. Entonces, ninguno. Entonces, ¿cómo sabemos que una persona? Ay, hermano, pero es que una persona que apenas escuchó el mensaje, ¿cómo va a estar lista para bautizarse? ¿Cuánto tiempo necesita? Nada. Ah, estás dispuesto. Solo entender de que hay que bautizarse para lograr Solo su entender salvación. qué es lo que está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Eso sí lo tiene que entender. ¿Cuál es el Si se problema? bautiza, cuando se bautiza, ahí te dicen, ¿tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y que te va a perdonar los pecados? Y eso se lo dicen ahí. Si lo entienden, lo bautizan. Si ya después de tiempo, entonces ya le llegó la confusión. Bueno, hermano, pues ponte en oración. Ponte en oración y habla con Dios. Total. Y Sí, A pero ver, en el caso, vamos a hablarla en plata blanca, decimos nosotros. En plata blanca decimos nosotros aquí en Colombia. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido confundidos espiritualmente en algún momento de nuestras vidas? Claro, siempre, sí. así es. Todos nos hemos sentido confundidos, o la gran mayoría de nosotros nos podemos haber sentido confundidos. A veces cuando el diablo agarra a la congregación y la zarandea como la mies, a ver qué es lo que va a quedar. Ay, empieza uno a rascarse la cabeza y a decir, ¿será el Señor que sí estoy donde tengo que estar? ¿Será que sí es? Entonces, momentos de confusión van a venir. Por eso nosotros, mire, es que la clave está en Mateo capítulo 28. Vaya, prediquen el evangelio, bautícelos y después de que los bautice, abandónelos. No. Déjelos ahí que ellos vayan resolviendo. ¿No dice eso? Alimento espiritual. ¿No? ¿Dice eso o no dice eso? No. Ah, pero es lo que hacemos. Entonces, ¿para qué lo hacen? Pues no es que me confunden a mí. No es que eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros somos felices metiendo gente a las aguas del bautismo. Pero estamos preocupándonos por el discipulado que ellos tienen que tener. Miren, ustedes saben cuál es la diferencia entre significado y significante. Esto es sí, esto es no. No. Daniel no sabe. ¿Quién más no sabe la diferencia entre significado y significante? La definición. Algo que significa y significante. ¿Cómo, Claudia? Significante es algo sin importancia. Ok, bueno, vamos a hacerlo más rápido. Levanten la mano el que sepa la diferencia entre significado y significante. Ni leyéndolo en Ahora, Google. levanten la mano los que no entienden la diferencia entre significado y significante. Amén. Ok. El significado es el que encontramos en el diccionario. ¿Sí? Es lo que ha hecho la etimología, que estudia el origen de las palabras, a lo que se refiere cada término, cada palabra. Eso es el significado. Rápidamente, ya Ferni.
Señor. El significado de perro. Pues una 4 patas. 4 patas con cola que era muy bonito. Que pertenece a la ¿Cómo? raza canina. 4 patas y una cola. Animal cuadrúpedo. Ok. Animal cuadrúpedo perteneciente a los caninos, bla, 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 bla. Eso es el significado. Significante de perro. Cabeza, cuerpo, 4 patas y una cola que ladran y muerde. Eso es la imagen que nos viene a nosotros de esa palabra. ¿Sí? Si yo les digo a ustedes, salvo a Alejandro, a Lanita y a Homer y a Claudia, y a Beatriz, Medellín. Entonces ustedes algunos van a decir, una ciudad de Colombia. Ya La se segunda les ciudad puso más aquí. importante de Colombia. Yo le Sí. diría Pablo Escobar. Mi hermana acabó de ir. El club millonario. Nos acabaste, Yo hermano, diría. nos acabaste. Acabaste de enterrar una daga en mi corazón. Mira, tú me dices eso y yo te diría, ¿tú consumes drogas? A ver, yo le digo México, usted me dice mariachi. Lo mismo. Sí, eso mismo. No, pero no es lo mismo. Pues es como que usted me diga México, yo le diga Chapo Guzmán. Chapo Guzmán. Son primos. El significado es lo que nos da el entender la palabra. El significante es lo que nos viene a la cabeza. Ok. Ok. Yo, el Hay un significante texto. de Medellín. El significado es la definición y el significante es la imagen. Exactamente, muy bien. You're so El smart. significante de Medellín, muchas metros, mujeres bonitas. Yo, Bucaramanga, Haremos. 10 veces Bucaramanga, más un barrio grande bonito de después. Medellín. No, no. Bucaramanga, un barrio bonito de Medellín. Colorado Spring. El País Peak. No, hermano, como Ahí usted sí. dice que Bucaramanga es un pedacito de Medellín, Es entonces un yo barrio bonito digo de que Medellín. Medellín es Bucaramanga muy grande, unos años más Ah, adelante. bueno. Ah, bueno. Entonces, miren, lo que pasa cuando nosotros dejamos las cosas así y abandonamos a los nuevos convertidos. ¿Ustedes recuerdan ese pedacito, un texto en Santiago que dice calentados y saciados? Hablando de cuando un hermano tiene necesidad y dice, y tú le dices calentados y saciados. Ah, sí. Señor. Que no nomás le digas, bueno, que te vaya bien, no, dale lo que necesita. Mira que Ok. Pero literalmente el texto dice calentados y saciados. Y en nuestro tiempo es como decir, oraré por ti. Cuando sí tengo la va a quedar capacidad aquí. de ayudarlo. Cuando sí tengo la Daniel, capacidad va de a quedar ayudarlo. aquí, va a quedar en el texto, va a quedar en el texto. ¿Qué imagen se nos viene a nosotros con calentados y saciados? defiéndase como pueda. Que se vistan acobijados, o sea, con Y que se ropa alimenten. ajustada, Y se alimente. Sí. con ropa para invierno y que coman bien. Ok, ¿usted sabe qué imagen se le viene a un porteño? ¿A un nacido y habitante del Gran Buenos Aires? Eso tiene directa, y a un charrúa, a un uruguayo, eso tiene directamente una connotación sexual. Calentados y saciados. Sí, sí, se puede escuchar. Sí le puedo Entonces, entender. acá voy. Si eso es así, y tenemos un hermano que es de allí, entonces podemos tener que un hermano va a caer en pecado de fornicación, porque él entendió que calentados y saciados era satisfacer sus deseos sexuales, independiente si tiene o no tiene esposa, o ahí no dice que fuera con la esposa. ¿Sí? ¿Por qué pasan esas cosas? Porque nosotros no estamos cumpliendo nuestro trabajo. Porque nuestro trabajo es, vaya, prediquen el evangelio, bautícelos
y enséñeles todas las cosas que yo les he mandado. Ujú. Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Estamos haciendo eso? No. ¿Y saben por qué? Porque nosotros estamos invirtiendo los factores acá. Y esto no es la ley conmutativa de las matemáticas, que el orden de los factores no altera el producto. El Señor ya dijo cómo se hacía. Pero ¿cuál es nuestra forma de evangelizar normalmente? Nuestra forma de evangelizar es una forma de enseñar la doctrina de la iglesia, que la persona sepa todo. Queremos que la persona, si no sabe todo, pues al menos que sepa más, lo más que se pueda acerca de la doctrina de la iglesia, y después sí que tome la decisión de bautizarse. Pues no sé cuánto tiempo tuvo Pablo para explicarle al carcelero de Filipos toda la doctrina de la iglesia. No sé de cuánto tiempo dispusieron ellos, de verdad, pero no se ve. El mandamiento es uno: vaya, prediquen el evangelio, bautícelos y enséñeles. Primero los bautizamos, después les enseñamos. ¿Quién tiene un bebé nuevo por estos días? ¿Cómo Ay, es que se llama Billy, tu qué nieto, Alejandro? bonito. Le vi. Levi. Le Ya vi. Levi lee. Casi. No, tiene 3 meses. No. Hermano, ¿y por qué no le enseñaron a leer antes de nacer? Dieron de haberle enseñado a leer antes de nacer. ¿Ya escribe? Tampoco. Ah, perdieron 9 meses. No es natural, ¿cierto? No es natural que le enseñemos a los antes de nacer, a los no nacidos, que les enseñemos a hacer las cosas que hacen los nacidos, ¿cierto? ¿Por qué espiritualmente sí pretendemos hacer eso? Miren, a veces cuando estamos evangelizando, no, es que esa gente es muy dura, esa gente no entiende. Pues mi hijo, si usted se está negando la ayuda principal, que es la del Espíritu Santo. No, hermano, pero es que yo oro cuando voy allá. Sí, usted ora por usted, pero es que el Espíritu Santo no está en ellos, amigo. El que los va a redarguir de pecado, de juicio y de justicia es el Espíritu Santo, no usted. Ay, hermano, pero es que la palabra del Señor es muy clara, la Biblia es muy clara. La Biblia es clara para nosotros, que somos hijos de Dios, que somos nacidos de nuevo, que somos habitantes del cielo, que somos discípulos de Cristo. Para ellos no. Ellos están habituados a otras cosas. Yo no entiendo, y no es de ahora, es de siempre. Yo no entiendo cómo los filisteos siguieron siendo idólatras después de que el arca les acabó todos sus dioses. Solo el arca. Solo el arca del Señor les acabó todos sus dioses. Pero así somos los seres humanos. Así somos nosotros. Entonces es muy importante, es de vital importancia que nosotros estemos cada día mirando cómo es que se comporta el discípulo. Pero para ser discípulo hay que hacer algo. Hay que nacer de nuevo. Si no se nace de nuevo, no se puede ser discípulo. Se puede ser miembro de una iglesia, sí. Sin nacer de nuevo se puede ser miembro de una iglesia. De eso estoy totalmente seguro. De eso estoy convencido. Que hay personas que se mojaron en las aguas de un bautisterio, en las aguas de una piscina, en las aguas de un río, donde quiera. Y son creyentes. Son miembros de... No, no son creyentes. Son miembros de una congregación. No son creyentes, son prosélitos. Son seguidores. Son seguidores, entre comillas, son prosélitos. Porque los creyentes, a los que creen, les es dada la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Dice Juan capítulo 1. Pero no todos, Esas personas que están allí, ¿cómo? Que no todos llegan. Por eso. Entonces, por eso te digo, esas personas pueden mojarse y ser miembros de una congregación.
sin ser ni discípulos, y si no son discípulos, no son añadidos o no somos añadidos a la iglesia del Señor, al grupo de los salvos. ¿Saben qué es lo que va a pasar el día del juicio final? Que van a haber muchos diciendo, Señor, Señor. Señor, pero es que yo me bauticé. ¿Usted se acuerda, Señor, que yo me bauticé en esas conferencias allá, en las conferencias del Golfo de los años 1600? Yo me bauticé allá. El hermano Arango me bautizó. Señor, pero yo iba todos los domingos al culto. Señor, yo ofrendaba, yo participaba en la cena del Señor. Por ahí de vez en cuando le ayudaba a la gente. Es más, Señor, ¿no se acuerda que yo predicaba? ¿Y cuál va a ser la respuesta del Señor? Apartado de mí, hacedores de maldad. Porque nunca los... Conocí. ¿Y por qué el Señor no los va a reconocer? Porque no tienen el sello, no tienen la garantía, que es el Espíritu Santo. Y eso solamente se da cuando la persona nace de nuevo. Una persona se bautiza y no se convierte. Sí, de eso están llenas las congregaciones. De eso están llenas las congregaciones. A veces por la persona misma, a veces también nos cabe un porcentaje de responsabilidad a nosotros porque no hemos hecho el trabajo de discipular. Nosotros no estamos discipulando, no estamos formando discípulos, y si eso no pasa, pues imagínense. A la gente le toca solita. A la gente le toca solita. Miren, miren lo paradójico. Somos la iglesia del Señor. Se nos caen las calzas, como decía mi profesor Pablo de Mercadeo, se nos caen las calzas cuando decimos que somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia verdadera. Yo sé que más de uno está ahí que se muerde la lengua por decir amén. ¿Cierto? Los conozco. Somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia verdadera. Somos el pueblo de Dios. Pero la verdad que es un pueblo victorioso, fiel y victorioso. Bueno, somos el pueblo de Dios. Sin embargo, a la mayoría de nuestros hermanos les toca restaurarse solos, porque la restauración no va con nosotros. Ya nos cae gordo. Y el que quiere ser discípulo se tiene que hacer, el que quiere ser discípulo también le toca solito, porque nosotros no estamos cumpliendo el mandamiento de hacer discípulos. Afortunadamente somos la iglesia del Señor, ¿no? Afortunadamente somos la iglesia verdadera. Imagínese donde no. Esto es un jalón de orejas. Y sí, estoy siendo sarcástico, muy sarcástico, porque es la realidad, porque es la realidad de lo que nosotros venimos haciendo en práctica. Entonces, miren, hermanos, permítanme un momentico acá. El hermano Daniel me cita acá Juan 12, 42, 43, dice, con todo eso, a unos gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Sí, muchas personas que están ahí, pero se están quedando ahí, se quedan ahí. Y en la actualidad, entiendo que todos eran creyentes, pero no salvos. Sí, bueno, también tienes que entender, Daniel, que ahí está hablando directamente del Antiguo Testamento. Entonces podrían ser prosélitos del judaísmo o gobernantes de Jerusalén, pero no querían entrar en conflictos no querían entrar en conflictos con los líderes religiosos, ¿cierto? Sin embargo, nosotros hoy, ¿qué estamos haciendo? La pregunta de el $1.000.000 de hoy. ¿Soy yo
una nueva criatura. Cuando el Señor esté pasando la lista en el día final, a mi nombre yo feliz responderé. O me va a tocar decirle al Señor, Señor, cheque nuevamente, Señor, busque otra vez ahí en la lista, ¿cómo no voy a estar? Ah, yo soy el sobrino de Alejandro Arango. Yo soy amigo de Daniel. Ojo, hermanos. El bautismo es fundamental para la salvación y es el centro de nuestra predicación, porque el bautismo es el evangelio como tal. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Alguna pregunta, comentario? La hermana Herodita ya alzado la mano hace rato, pero no sé si querrá comentar sobre lo que estamos dialogando. Bueno. Todo bien, hermano. Arango. ¿Ibas a comentar algo? Sí, hermana Ero, no se le escuchó bien. Todo bien, le digo, gracias. Estuvo Una bien, pregunta, gracias. comentario. Ujú. Sí, estuvo bien. Es lo que yo entendí, pues. Sí, está bien, sí. Ok, perfecto. Una, ¿Alguna pregunta, comentario? una pregunta, Néstor. Sí. Los que todas las denominaciones que creen en Jesucristo, profesan a Jesucristo, evangelizan, etcétera, etcétera, pero que no, no creen, no, pero consideran que el bautismo es solo un acto de fe y de obediencia y que, bueno, que solamente en el creer es la salvación. ¿Qué se llaman esos entonces? ¿Miembros de una iglesia? ¿Qué se llaman? Sí, yo soy miembro de una denominación. Yo hubiera pensado que esos eran creyentes, pero no convertidos porque todavía no han cumplido todo. Es una cuestión de, eso es retórica, Eso es realmente eso es semántica. retórica, eso es semántica, Uh-huh. eso es pura semántica, o sea, son miembros de una congregación, son creyentes no convertidos, la iglesia de Cristo sí que tiene de eso, creyentes no convertidos o miembros de las congregaciones, ¿sí? Pero ahí es donde nosotros necesitamos empezar a ver de qué es que estamos hechos, para qué es que estamos aprendiendo todo esto. Primero estamos aprendiendo todo esto para ponerlo en práctica en nuestras vidas y desde nuestro ejemplo empezar a impactar a otros. Hermana Eros levantó la mano. Sí, hermano, en cuanto a la evangelización. En cuanto a qué, hermana, no se le escucha. La evangelización, dijo. La evangelización es de cada momento, donde vayamos al supermercado, al restaurante, es de continuo, o sea, que no se nos olvide. ¿Qué dijo la hermana? No le escuché bien. Vamos a ver ahora. ¿Sí escucha? Ahí sí. Ok. Sí. La sugerencia mía que la evangelización es, o sea, vamos a un restaurante, tenemos que estar hablando del evangelio con el mesero, con quien esté cerca. Y vamos a un supermercado. Ahí no le escucho, hermana. Y si vamos a un supermercado. Igual, tenemos que estar evangelizando. Ok, lo que está diciendo la hermana Eros es que la evangelización de nosotros, o sea, nosotros, nuestro trabajo de evangelizar debe ser siempre, a todo momento, a toda hora. Ya. Y aprender a evangelizar más con la vida que con la boca. Exactamente. Eso es ser discípulo. Pero las dos cosas tienen influencia. Testimonio hermano. de vida. Ay, Sí, hermanos, que yo no me sé los versículos, pero los vivo. Excelente. Hermano, pero es mejor eso que... ¿En esta ciudad qué, hermana?
Repite, hermana Ero. Bueno, yo vivo en Houston. Esta ciudad es tan enorme que no sabe, ni el vecino mío sabe mi vida. Yo tengo que andar No hablando se le escucha, hermano. Oh, wow. En la ciudad grande, le digo, como Houston, donde vivo, es a cada momento que yo doy un paso que debo de hablar de evangelio, porque el vecino ni me conoce, ni lo conozco, porque hay vecinos que no se dejan ver. No, hermana, no se le escucha. Casi no se le entiende nada. Entendí algo que es de que Houston es una ciudad muy grande, pero que por eso mismo muchas veces ni conocemos a los vecinos. Algo así le entendí. Ok, está bien. Eso nos pasa a todos. Y que hay que estar Pero hablando de uno mismo. nosotros tenemos gente a nuestro alrededor. Nosotros tenemos que marcar la diferencia donde quiera que estemos. Listo. Vivimos en una ciudad grande donde uno no conoce a todo el mundo, es cierto. Sin embargo, tenemos compañeros de trabajo, tenemos compañeros de estudio, tenemos compañeros de nuestros hijos en la escuela, o sea, otros papás, los papás de los compañeros, con los que tenemos cierto roce, cierta interacción. Que cada vez que ellos nos vean o que cualquier persona nos vea, diga, esa persona es diferente. ¿Por qué esa persona es diferente? Yo quisiera saber por qué esa persona es diferente. Y que esa persona diga, ah, es que esa persona vive como Jesucristo. Debe ser un discípulo de Jesús. Eso fue lo que pasó en Antioquía. Después de un año no los conocían a todos. Pero los antioqueños empezaron a decir, ellos se parecen a Cristo. Por eso son cristianos. Y ahí fue donde los llamaron. Eso es lo que nosotros necesitamos aprender. ¿Listo, mis hermanos? Mis hermanos, muchas gracias por conectarse. Yo sé que esta tarde Dios me los bendiga. Que la gracia, la paz y el amor de Dios esté con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Vamos a